te van a acabar capando todas. Que te pongas ahí en bragas. Y llamamos a un fan suyo de Telegram para que se la zumbe. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Sonrío porque estamos empezando en YouTube. Bueno, ¿qué pasa, chavales? Este es el primer vídeo que vamos a... Este es nuestro primer vídeo en YouTube, ¿vale? Sé que muchas veces he dicho que iba a empezar y nunca he empezado, pero esta vez es verdad. Y si estáis viendo este vídeo, pues es que es verdad. Y si no lo estáis viendo, pues es que es mentira. Bueno, chavales, después de mucho tiempo sin haber hecho contenido, porque no he tenido un equipo que me grabase como yo quería, es decir, que grabase mi vida y ya está, porque al final a mí realmente lo que es pararme a grabar no lo voy a hacer, no os voy a pensar los vídeos. Simplemente lo que vais a ver aquí es mi vida plasmada en un vídeo. Vais a flipar porque mi vida es muy rockstar, o sea, tengo una vida tremendamente grabable. Y funable. Evidentemente vais a ver muchas cosas que veremos de qué forma hacemos para poder enseñároslo. Van a estar muy entre aquí, entre Telegram, ya iremos viendo qué hacemos, entre Farley, veremos. Hemos pensado muchas cosas, pero bueno, básicamente ahora, estamos en Navidad, ahora mismo es, hoy que es 24. 24, ¿vale? Y este vídeo va a ser un poco, pues para explicaros cómo va a ser el canal, para que veáis un poco cómo han sido mis navidades. Y acabamos en Nochevieja. Míralo, este. Tengo gatos ahora. Tengo gatos. Meine-kun. Pasarán cosas rockstars en este vídeo, van a pasar algunas pequeñas cosas, pero este vídeo es más explicativo. Quiero que sepáis qué va a pasar en este canal. Quiero que me cojáis un poco ya, me veáis, todos me conoceréis, evidentemente. Luego hablamos un poco de mí para los que no me conozcáis, pero no voy a hacer una Nochevieja espectacular. Pero a partir del año que viene, se viene a grabar toda mi vida rockstar y todo lo que hacemos. Cuando acabo de After con enanos, cuando nos vamos con prostitutas transexuales, cuando aparecen tullidas en casa sin que no tienen brazos y acabamos follándonos. Eso hasta ahora no ha pasado, pero podría pasar. Entonces, si pasa, lo grabaremos. Sin las partes explícitas, habrá cosas que no podemos grabar. Pero tengo un equipo que está detrás de la cámara, se llama Iván, y bajo está Merucci, y vamos a estar... Pues tenemos ya una squad, somos una squad, y vamos a estar grabando el día a día siempre para que vosotros podáis ver lo que es mi vida rockstar. ¿Empieza el show? Empieza el show. They said that I'm insane, but now I'm at the top. I'm making money rain, I'm making all that guap. I'm sipping on champagne, call me boss. Bueno, como os iba diciendo, aunque no creáis que os estoy haciendo caso, lo estoy haciendo. Tengo un TDAH un poco exagerado, automedicado, evidentemente, no voy a ir nunca al médico porque si vas al médico puedes tener un cáncer, puedes tener infección en los pulmones, pero si no vas no tienes nada. O sea, si no voy, dime tú, ¿y tengo algo? ¿A qué no? Una perforación de tímpano. No tengo nada. ¿Por qué? Porque voy a grabar. Entonces, cuando vaya al médico, que sea para que te digan que está muerto. Ahí ya, pues bueno, ya me he muerto, pero no he tenido nada nunca. ¡Alto! Bueno, tengo un TDAH muy grande, entonces voy haciendo las cosas todas a la vez. Entonces, mucha gente se cree que no trabajo, porque como tal, pues sí que no tengo un trabajo, pero gestionar una agencia como hago yo, pues no es fácil. Tengo una agencia con muchísimos modelos que factura medio millón de euros al mes. Por eso me puedo permitir esta vida rockstar. Y bueno, tenemos ciertas estrategias pues que dependen de tener muchos móviles. No tengo tantos móviles. Mira, hay un pañuelo ahí para un moco. No tengo tantos móviles porque soy narcotraficante. No. Son cosas que se hacen en el negocio, ¿no? Todo legal. Bueno, todo. Sí, todo legal. ¡Todo legal, coño! La Osmo para grabaros jugando no estén ellos, para grabaros así. No me gusta nada grabarme así. De hecho, si siempre he dado en YouTube es porque tengo el equipo que va a grabar. Porque yo siempre he intentado grabaros vídeos así, hola, ¿qué tal? Pero no puedo porque se me olvida grabar. Cuando pasan cosas que tendría que grabar, yo no estoy en condiciones de grabarlas. Entonces ahora habrá alguien que grabe esas cosas. ¡Vale! Mira, este es el otro. La llave del coche. ¿Dónde estamos? En el lavabo. En el lavabo. El otro. Personal trainer. Que no voy a poner fuertes. Personal trainer, ¿qué más? Personal trainer. El Personal trainer, el que no le tira a las mujeres cuando le gusta. En este canal, por favor, tenemos que educar a Merucci para que cuando le guste a una mujer se lo diga. En plan, no hace falta que hagas cosas malas, ¿eh? Que No le hace pille falta el Instagram, simplemente. El Instagram solo, si no te lo da, pues hasta luego. Pero no puede ser que el chaval, encima el chaval es guapete, no es que sea un desecho social. No es muy listo, eso sí, pero no es que sea un de esto, no sé. Pero escúchame, pedazo de pringao, que evidentemente la estrategia es buena, no estoy diciendo que no sea buena, digo que a la larga no va a ser viable porque nos van a acapar todas las cuentas como le está pasando a la Noemí y esas cuentas pues tirarán un poco pero no van a tirar como estas. Entonces por eso creo que lo más top es tener muchas cuentas donde subamos contenido diario y entonces tener 100, 200 y subir en bulk. La estrategia es buena si subes en bulk, pero así creo que te van a acabar capando todas. Tengo que echar gasolina luego cuando lleguemos. Échala ahora, cabrón, que aquí es más barata. Muy pesado el chaval, que si gasolina, que si tal, pero escúchame, ¿para qué quieres? Si te vende ese coche de pobre que llevas y no, ¿tú qué harías? Que lleva ahí, no vendería. Me lleva ahí un Volkswagen, pero... Volkswagen, Grupo PA. Es un Volkswagen, ¿en serio?
y se junta conmigo, brother. Yo no sé, no sé qué hago. Pero bueno, el chaval está... Intenta, lo intenta. Bueno, ahora ya por fin nos estamos yendo. Mira. Lamborghineta. Eso es una máquina. Yo cuando tuve el mío, el mejor coche que he tenido. El Huracán. Y este año... Un poco incómodo, ¿no? Este año un poco incómodo, la verdad. Lo vendí por eso, Lo vendí para comprarme el McLaren. Pero bueno, mucho mejor el Lambo. Este año se vendrán noticias sobre coches, que hay que comprar algo, que me estrellé hace poco, no sé si lo sabíais. Pero bueno, supongo que algunos lo sabréis, otros no. Me estrellé con el McLaren, siniestro total, coche reventado. Y bueno, pues es lo que hay, no pasa nada. Ahora compraremos otro. Nos vamos a Barcelona a celebrar la Navidad, ¿vale? Con la familia. Navidad. Vamos a celebrar la familia con la Navidad. Y luego vamos a estar con Jonah unos días, que habrá pues un poco de show, como siempre, lo sabéis. Y en Valencia ya grabamos algo más espectacular. Y encaramos para la noche. Y encaramos y vamos explicando más o menos, pues... Me hace ilusión esta cosa, Este nuevo comienzo. este nuevo comienzo. Noemí, Hola. que no sean monólogos, es que tiene que ser más fluido. ¿Ves? No me grabes, que me ¿Ves? soy más- Por eso te digo que tampoco me gusta... Está bien hablar a la cámara, pero es que si no se puede convertir en un monólogo a cámara, ¿sabes? Pero bueno, ¿Cómo no? Pero me si de meto. normal hablas igual y nadie te puede hablar porque no dejas hablar a es nadie. verdad, eso tienes razón. La verdad es que nunca dejo hablar a nadie, pero ¿para qué? ¿A vosotros os importa lo que digan los Me demás? hubiese preguntado, pues yo entro. Solo importa lo importante. Lo que tú dices, básicamente. Exacto. ¿Tú cómo ves el canal? ¿Tú cómo lo ves? ¿A quién le pregunto? A Iván. ¿A mí? Sí. Yo veo. Bueno, la verdad es que al final... En Kik jugamos a la ruleta todos los días. Todos los días no, pero 3 días a la semana o así sí que lo haremos. Estaremos en directo también. Así allí podéis tener un trato más personal conmigo y nos vamos conociendo. A ver, algo así... Perdón. No te tengo grabada. Esa famosa. Esa era famosa. ¿Sí? Sí. ¿Quién es? No sé quién es exactamente, pero esa... ¿De dónde sale? ¿De dónde me suena esa? Pues bueno, mencionadla y dile que me pase su número o algo. Y si no, en vez de hacerle las preguntas típicas. Tendrá novio. Tiene novio, no, respeto siempre a las parejas, por lo menos en público. Es que claro, el Iván, Se ha de quedar fatal. todo muy guay, todo muy tal, pero el Iván está aquí lloriqueando porque claro, ¿a qué hora es? La cena con mi familia, bro. Vale 8K, pero no me ha acabado. Son las 5:30. 5:30, Nos tío. tenemos que ir a Barcelona, estamos en Andorra, para la cena de familia, que aquí la gente, yo no sé, de la familia, tío, la familia, ¿qué es la familia? La familia que es la tú- que eliges que- tú. que tú La vas a familia- Andorra a- Tú la familia no la has elegido. Tú vas a la has Barcelona elegido ya. a- La familia somos nosotros. Claro, bro. ¿Es tuyo ese coche? Brother, ¿todo tuyo? ¿Ese coche? ¿Tuyo? ¿Pagaba tocateja? Claro. Hostia. Bueno, cuidado que por lo menos pagaba tocateja. Que hay peña que luego tiene a 35 y tal y lo pagan mensualmente. Mal, no pagáis coches al mes. Sois unos pricados si pagáis el coche al mes. Me he retrasado, tío. Me he retrasado con la alarma puesta. El tío en el coche. Qué retrasado, tío. Brother. Te ha salido guapa, la broma. Ha pitado el coche. ¡Wow! Vámonos. Comiendo sandwich. Tú puedes, que no sería un ejemplo muy correcto, pero tú puedes en un examen coger y estudiar para hacer el examen, o si tienes la capacidad, si tienes la posibilidad, puedes asociarte a otra persona porque ese examen te va a dar algo, pues asociarte a otra persona, decirle que estudie el que haga el examen y que tú a cambio le darás algo. Entonces tú puedes tomar la decisión de no hacer el examen y buscar a personas cualificadas que lo hagan. Pues yo lo que he hecho siempre ha sido delegar todo lo que yo he ido viendo que tenía que hacer, delegar cada función en otras personas, hasta el punto de llegar a tener una empresa que no depende de mí. O sea, evidentemente yo tomo las decisiones, marco el camino a seguir, pero no soy yo quien hace las cosas, porque a mí trabajar no me gusta. No hablamos de una empresa pequeñita, ¿no? No, claro, tenemos 40 trabajadores. 40 trabajadores. Sí, pero no quiero que parezca este vídeo un vídeo de vender nada, no estamos vendiendo nada, ni simplemente hablar de cómo hemos llegado donde hemos llegado, de explicar un poco a qué me dedico. Mucha gente pues aún no lo sabréis, me parece raro que no lo sepáis, la verdad. Si no lo sabéis y me seguís, algo hacéis mal, Yo pero buscaría en Google el rey de OnlyFans. el rey de OnlyFans y entonces te aparecerá todos los artículos tan buenos que tienes. Y no, ahí te aparecerán cosas muy feas, pero que la gran mayoría son mentiras. ¿Qué más trauma? Que a mí me la sude follarme a cualquier cosa solo por dinero, porque me gusta ganar dinero y prefiero ganar dinero así que, por ejemplo, en un McDonald's 24 horas, o que no seas ni capaz de hacer algo por dinero incluso con alguien que te gusta. ¿Qué será
Y ahí entra la dignidad. No es que no tienes dignidad, pues bueno, pues vale, pues no tengo dignidad, chicos. Y para ti no tengo dignidad, pues no la tengo. Sé que a mucha gente de vosotros y mucha gente que está viendo esto, porque muchos seguidores míos, sois unos machistas de la hostia, que machistas, trafosos, soy de todo. Igual que yo también un poco de muchas cosas, ¿eh? Yo también seré un poco racista, muchas cosas. Somos una combinación de muchas cosas. Un poquito, y, un poquito. Y me lo he trabajado, tener este tipo de público, porque yo os quiero, porque prefiero a gente así que progresista de esto de mierda, que lo único que hacen es llorar. Nosotros, pues por lo menos, mira, yo sé que podré haceros cambiar cierta forma de pensar en ciertos aspectos, porque yo, aunque diga que soy machista y todo esto, yo no considero que sea machista, pero tengo unas ideas bastante claras respecto a esto y estoy un poco loco, tengo unas ideas un poco así locas y soy un poco de las dos. Pero yo los victimistas los odio. Y estos por lo menos de victimistas no son tan victimistas las otras partes. Así que mis seguidores están trabajados a fuego. Yo creo, brother, que Noemí, en bragas, ahí, en bragas, es como si estuvieras full chill, yo lo veo. Probemos hasta que no nos No hace falta que se le marque el coño, pero que esté en bragas. Vale, pues probamos. Bueno, acabo de llegar a Sabadell, ¿es esto? Bueno, Sí, acabamos de llegar a Sabadell, nos hemos metido un buen viajecito. Bro, mano, la gente de Sabadell, no, Sabadell bien guaca, chill. Solo nos ha pillado dos Muchas radares. menores en chill, digo en Huaca, muchas menores. Solo nos han pillado dos, ¿no? Menores. ¿Has visto Tenemos los mayores, flashes? 18. ¿Has visto los arriba. flashes? ¿Qué flashes? Del radar que le ha pillado. ¿Cuál? Hombre, no. Dos. Ha dicho el Fadda. Dos, ¿no? ¡Mira una foto! Sánchez, a ver si hablas con los de Andorra que me lleguen, estoy esperándolas. Estoy esperando desde aquí a Bocajarro. Bueno, ha sido un viajecito bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿No te has maquillado? ¿Cuándo, Sergio? ¿Cuándo Sergio dice, pues has tenido 3 horas de viaje? Que te pongas ahí en bragas. Chavales, así, así sí. Joder, las mujeres, de verdad. like sugar on my tongue. Chavales, el que perdona murió la cruz, yo personalmente, sí, al 1000%. Chavales, ¿te despides del vamos a equipo? grabar el videito, que lo teníamos medio en vuelos hace nada. Aquí ya sabéis que nos encanta desnudar a las mujeres, usarlas para cosas. Y ahora nos despedimos de estos dos chavales. Nos vamos con la familia. Ya veo que su familia pues es otra, por lo que veo. Y yo ahora grabaré algunas cositas más. Y nos vemos estos días, nos vemos en 2 días, en 3 días, no sé cuándo. Vamos hablando. Chavales, estamos a jueves, bueno, creo que ya viernes. Y nada, el caballero del FAPDA pues nos ha dicho de que nos toca trabajar. Y pues como nos hemos hecho su trabajo él, pues tendremos que abrir el día de hoy nosotros. Se le ha antojado salir de fiesta para Navidades y no nos queda otra que salir de fiesta. Ha estado difícil la decisión, el tío ha estado dudando mucho, Sí, sí. O sea, unos 5 minutos así. Más o menos, como mucho. O sea, ha sido rollo, oye Meruchi, que te quieres liar un poco. Y yo, bueno, si insistes. Por favor, ayúdame Claro. a estudiar. Sí, yo creo que vamos a Tú estudiar. la pones matemáticas, ¿no? Sí, matemáticas y bueno. ¿Cuánto vas a contar entonces? No sé, si queréis contar conmigo esta noche no contéis, casi, porque va a ser drama. Yo creo que hoy vamos a estudiar la fisionomía humana y todo eso. Yo lo que no soy capaz de contar las horas que hemos dormido hoy. No, yo tampoco. Entonces, Como que no hemos dormido, ¿no? no, la verdad que no. Nos dormimos a las 9, o sea... Y no por salir de fiesta, por trabajar, porque aquí somos la gente responsable. Es que falta necesita eso, gente responsable a su lado. Entonces nada, vamos ahora al hotel, porque él obviamente ha pillado hotel. Y nos encontraremos con él ahora. Veremos cuál es el plan y a las 2 entramos. O sea, calienta que sale, chaval. Nos encontramos el espécimen Fabda llegando al lugar. Y yo... ¿Qué hacemos? Rápido. Muy buena, papi. No he grabado nada. ¿Cómo? Que no he grabado nada. Ya no lo hemos imaginado. Bueno, he grabado Oye. solo un vídeo Teníamos que hacer nosotros el trabajo. diciendo que no he grabado nada. ¡Oli! Voy sin maquillar, Iván, pero bueno, te lo compro. Qué raro. Vamos a entrar nosotros al hotel rápido. Quien sí entráis vosotros, nosotros vamos a ducharnos. Bueno, a cagar, a ducharme. Muy rápidamente. Horita y media, 2 horitas estamos. Y nos vamos directos a la disco loca. ¿Y los gatos? Los gatos Están con la yaya. Los hemos vendido porque nos daban Qué ordenado. 2.500, nos daban 2.500 y claro, yo digo, 2.200 nos costó, van a ser otros 2. Y digo, brother, se había cogido cariño, pero era una inversión y yo no puedo evitar ganar 500 euros en una inversión, en una transacción tan rápida. Por mucho cariño que les tuviese, no podía evitarlo. Si os preguntaran algo, decid que subís un momento que estáis grabando un videoclip, que soy cantante y que voy a grabar un vídeo y que bajáis enseguida, que simplemente que nos vamos a una discoteca, que tenemos un bolo y que vamos a jugar a los bolos un poco y ya está. Bueno, They said that I'm insane, but now I'm at the top. I'm making money rain, I'm making all that guap. I'm sipping on champagne.